y hoy le corresponde a nuestro pastor cumpleañero Michel traer la palabra del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. El Señor Jesucristo está aquí esta mañana con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Están todos como las personas perdidas en su nombre. Él está en medio. Y Él está aquí con nosotros para gozarse de igual manera, con alabanza, adoración. Y bueno, y tenemos el corazón expectante de todo lo que Él quiere ministrar a nuestra vida. Amén. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia a la iglesia? ¿Si hay Biblia en la iglesia? Qué bueno. Bueno, quiero que usted me acompañe. Vamos a leer la porción de la palabra. Quiero darle las gracias a todos mis hermanos que estuvieron felicitándome, que estuvieron trayendo palabras de cariño, de aprecio. Y bueno, muchas gracias. Puedo ver el amor del Señor allí en medio de cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, palabra que el Señor nos tiene para nosotros en esta mañana. Y quiero que busquen su Biblia. Vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en la segunda carta del apóstol Juan, versículos 8 y 9. Segunda carta del apóstol Juan, versículos 8 y 9. Cuando usted lo tenga en la mano, me da muy fuerte. Amén. Amén. ¿Sí? Está casi al final de la Biblia. Muy bien, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice así: mirad por vosotros mismos. Diga conmigo, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Diga conmigo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que desde el principio el deseo del corazón de Dios para crearnos era para que el ser humano, cada uno de nosotros, pudiéramos alabarle, pudiéramos bendecir su nombre, pudiéramos adorarle con toda la fuerza de nuestro corazón, para que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar en su presencia de su inmensa bondad y de todo su bien. Ese es el deseo del corazón de Dios. Dios hizo al hombre, la Escritura se lo dice, a su imagen y semejanza. A imagen de Dios nos creó, pero Dios le entregó aliento de vida al ser humano y fue el hombre un ser viviente. De manera que podemos entender con claridad que la vida de cada ser humano está en Dios. Dígale que está a su lado. La vida de cada ser humano está en Dios. Dios le había entregado al hombre instrucciones específicas para que la obedecieran. Y de esta manera la vida que Dios le había entregado permaneciera en ellos.
nosotros podemos darnos cuenta que el día que el hombre pecó, el día que el hombre desobedeció, entraron una cantidad de cosas a la raza humana que trajo terribles consecuencias. Nosotros podemos darnos cuenta que la naturaleza que Dios le había entregado al hombre quedó completamente afectada en la tierra, y desde entonces vino pues la muerte, ruina, la miseria, las enfermedades y tantas cosas más. ¿Y todo por qué? Porque esto es lo que ocurre con el pecado. El pecado afecta tremendamente la vida del ser humano. El pecado te separa de Dios. Y esto fue lo que ocurrió principalmente en el Edén. El hombre quedó separado de esa relación auténtica, genuina que tenía con el Creador. Y bueno, y trajo terribles consecuencias. La palabra del Señor nos dice y nos recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que cuando el hombre peca, todos nosotros, los seres humanos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado fue trascendiendo de generación en generación y nos encontramos ahora en un mundo caído por el pecado, separados de nuestro Creador. De modo que todo ser humano, independientemente de su clase social, independientemente de la raza, de la cultura, independientemente de la nación en la que se encuentre, necesita de Dios, necesita de un Salvador. Diga conmigo, todo ser humano, independientemente donde se encuentre, necesita de Dios y necesita de un Salvador. Entonces, el pecado trajo una sentencia sobre la humanidad que ninguno de nosotros puede escapar por su propia fuerza, que ninguno de nosotros puede escapar por las obras, por buena gente. Ninguno de nosotros puede escapar de la sentencia que trajo el pecado sobre la humanidad. Y la Biblia nos muestra claramente que Dios nos ama. Dios nos ama, pero Dios aborrece el pecado. Y siempre Dios ha tratado de restaurar esa relación que Dios tenía con el hombre desde el principio. En los tiempos antiguos, nosotros podemos darnos cuenta que Dios siempre utilizó diferentes instrumentos divinos, los mismos profetas, para traer la palabra, para revelarse al hombre y traer conciencia de que realmente necesita de un Salvador, que necesita de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que la Biblia está llena de muchos versículos maravillosos y poderosos que proclaman la salvación de nuestro Dios. El mismo salmista David, en el Salmo 37, versículo 39 al 40, nos dice lo siguiente: pero la salvación de los justos es de Jehová. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los enemigos, de los impíos, y los salvará. ¿Cuántos están creyendo que Dios es nuestro Salvador? Amén. Que la salvación viene de Jehová. Amén. ¿Cuántos esperan en Él? Den un aplauso al Señor en esta mañana. Isaías, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Cuando nosotros nos aseguramos de que Dios sea nuestro Salvador, cuando nosotros nos aseguramos de que Dios sea el Dios de nuestra vida, no tendremos miedo, no tendremos ningún temor. Aunque la tierra sea removida, no temerá nuestro corazón. Nosotros estamos confiando en un Dios que tiene cuidado de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida. Él está presente para ayudarnos y para librarnos.
Y aún en los tiempos difíciles que nos toque vivir, usted con confianza podrá abrir su boca y levantar canción, alabar su nombre, glorificarle a Él por lo que Él es para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y eso es poderoso. Esa es una promesa poderosa para la iglesia de Jesucristo. Isaías en el capítulo 25, vamos a estar leyendo algunos versículos. Isaías capítulo 25, versículo 9, nos dice también lo siguiente: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aleluya. Y este versículo es un versículo que hace referencia a la redención del pueblo de Israel, que está de alguna manera recordando el pasado de este pueblo, una promesa que Dios trajo a través del profeta Isaías para su pueblo. Sin embargo, esta misma palabra también apunta para nuestro presente y para nuestro futuro con Dios. Nosotros sabemos que si le esperamos y guardamos nuestra vida para Él, un día, Señor, nos levantará y nos llevará delante de la presencia de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aleluya. El asunto, mis amados hermanos, es que la actitud del ser humano siempre ha sido hacer de continuo el mal, hacer de continuo pues una vida de pecado. Pero Dios, en su inmenso amor y su misericordia, Dios anhela que el hombre primeramente que se arrepienta de sus malos caminos, que pueda reconciliarse con su Creador, que escape de la condenación y de la ira venidera. Ese es el deseo del corazón de Dios, que cada ser humano proceda al arrepentimiento, que pueda reconciliar su vida con Dios, que pueda escapar de la condenación y de la ira venidera. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y nosotros tenemos que tomar a Dios con las dos manos. Dígale que está a su lado, tenemos que tomar a Dios con las dos manos. No podemos llevar el evangelio de cualquier manera. Tenemos que asirnos de una salvación tan grande, estar consciente de esta realidad espiritual. Por esa razón, nuestro Señor, Dios ha abierto una puerta para que todo aquel que crea en Él entre por esa puerta y se salve. Dios está abriendo una puerta de gracia para que toda aquella persona que crea en Jesucristo entre por esa puerta y se salve. La puerta abre acceso, la puerta cierra el acceso. Pero la Biblia me dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 9, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la puerta. Yo abro el acceso para ti, para una vida buena, para una vida de bendición. Yo estoy abriendo el acceso para que puedas tener comunión conmigo y con el Padre. Yo estoy abriendo el acceso para que tú entres en mi reino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús en el capítulo 10 de San Juan, versículo 9 dice: yo soy la puerta. Yo abro la puerta y tú entras, pero yo también cierro esa puerta y nadie más puede entrar. Pero si tú entras a esa puerta, vas a poder disfrutar de todas las cosas lindas y preciosas que Dios tiene para ti. Alabanza a su nombre. Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No solamente eso, sino que cuando habla de que hallará pasto, es que estarán cubiertas todas tus necesidades. Cuando tú entras en una vida con Dios, todas tus necesidades están cubiertas. La palabra del Señor nos dice que Él pues suplirá todas nuestras necesidades en gloria en Cristo Jesús. Así que Jesucristo es la única puerta que necesita el ser humano. Jesucristo, mi amado hermano, es la única salida que el ser humano necesita para ser salvo. Aleluya. Quiero que vaya conmigo ahora
al libro de Hechos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y la palabra del Señor nos dice así. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en los ídolos, no es en los ángeles, no es en Vallita, ni en la del Carmen, ni en la del Coromoto, no es en José Gregorio Hernández. Mi amado hermano, la palabra del Señor nos dice que no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. De manera que el único nombre en el cual nosotros podamos ser salvos se llama Jesucristo. Él es nuestro Salvador. De manera que si nosotros creemos en Jesucristo por su gracia, nosotros somos salvos. Así lo dice la palabra del Señor en el capítulo 15 del libro de Hechos. Si tú crees en Jesucristo por su gracia, nosotros somos salvos. De manera que la salvación no es algo que procede de ti o de mí. La salvación no es algo que yo puedo comprar. La salvación no es algo que yo puedo alcanzar por mis méritos propios. La salvación, mi amado hermano, es un don de Dios. Ya conmigo, es un don de Dios. Y lo recibimos única y exclusivamente cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. Por eso el apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos en el capítulo 5, versículos 1 y 2, declara diciendo las siguientes palabras. El apóstol Pablo le decía a los romanos, le dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, mi amado hermano, Él nos justifica de todos nuestros pecados. La fe que nosotros depositamos en Él permite que venga la justificación a nuestra vida. Y no solamente eso, que viene paz a la vida del hombre. Cuando nosotros estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios. La Biblia nos dice que el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero cuando nosotros nos entregamos a Jesús, nosotros somos cercanos a Dios, nosotros volvemos a restaurar esta relación que se había perdido desde el Edén. Entonces dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dígale que está a su lado: ten paz, ten paz, ten paz. Que la paz del Señor venga hoy sobre ti. Y continúa diciendo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos se gozan en esta extraordinaria promesa? Un día Él vendrá por su iglesia, una iglesia que se guarda, una iglesia que permanece fiel, una iglesia que permanece firme en su palabra, una iglesia que no retrocede, que no mengua en la fe, una iglesia que está guardada, reservada como una novia para el día de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mira, el día viernes se casó una de nuestras princesas. Y yo veía al novio, y la novia estaba entrando por allá. Yo veía al novio con una cara muy emocionado, venía su amada a recibirle en el altar. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo se va a emocionar contigo cuando Él venga. Él está esperando una novia vestida de blanco, vestidura blanca, que son las acciones justas de los santos. Aleluya. Él es el novio de la iglesia. Continúa diciendo Pablo a los romanos en el capítulo 5, versículos 8 y 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Aleluya. Ahora, si nosotros estamos conscientes de esta realidad espiritual, si nosotros queremos asirnos de esta salvación tan grande, mis amados hermanos, nosotros lo primero que necesitamos entender que cada persona que pretenda alcanzar esta salvación, lo primero que necesita es creer en Dios. Diga conmigo, creer en Dios. Yo necesito creer en Dios. El Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. A todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es una recomendación que Dios mismo expresa en su palabra. Tú y yo necesitamos creer en Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. La segunda recomendación es que necesitamos confesar su nombre. Diga conmigo, confesar su nombre. El apóstol Pablo a los Romanos dice en el capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces diga conmigo, necesito confesar su nombre. Por eso cuando nosotros concluimos nuestro servicio, para nosotros es muy importante hacerte esta gran invitación para que tú recibas a Jesús en tu corazón y confieses su nombre. Porque si tú confiesas su nombre, la salvación vendrá a tu vida. Es importante que tú creas en Él y que confieses su nombre, que lo confiesas a Él como el dueño y el Señor de tu vida. Lo tercero que necesitamos, una vez que hemos creído, una vez que hemos confesado nuestro nombre, es apartarnos de la vida de pecado. Yo necesito arrepentirme de mis pecados. Si yo he creído en Dios, si yo he creído en Él y en su palabra, si yo he confesado su nombre, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera como había estado viviendo. Debo hacer ajustes importantes en mi vida para que mi vida sea una con Dios. Y por eso podemos leer la palabra en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que es importante para nosotros confesar nuestros pecados. Hemos confesado su nombre, necesitamos reconocer que hemos hecho mal, necesitamos apartarnos de todo aquello que a Dios le desagrada. No podemos esconder las cosas de Dios, Dios todo lo conoce. ¿Usted cree que hay algo que Dios no sepa? Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Pero por esto la palabra del Señor nos muestra y nos trae luz para que nosotros hagamos los ajustes necesarios en nuestra vida. Proverbios capítulo 28 versículo 13 nos dice: el que encubre su pecado no prosperará. Fíjate lo que dice Proverbios: el que encubre su pecado no prosperará. Hay muchas personas que no prosperan porque todavía están encubriendo su pecado. Están encubriendo, tapando su vida que está viciada por el pecado. Pero cuando tú no encubres tu pecado,
El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios está disponible para ti, pero tú tienes que hacer los ajustes necesarios. Tú sabes lo que no está bien. Dios ha colocado como un sensor dentro de la vida de cada ser humano que se llama conciencia. Ya conmigo, conciencia. La conciencia nos ayuda a nosotros mismos a sacar también el pecado de nuestra vida. Cuando tú ni siquiera tenías conocimiento de la palabra de Dios, esa conciencia te hacía saber que eso no está bien. Así que Dios es tan bueno y tan maravilloso que de todas las maneras te está ayudando a acercarte a Él. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso, mis amados hermanos, cuando venimos al servicio, es importante que nosotros podamos tener una actitud receptiva de la palabra. Una actitud receptiva de la palabra. Porque cuando yo tengo una actitud receptiva de la palabra y no endurezco mi corazón, Dios por medio de su palabra me va ayudando a descubrir aquellas áreas de mi vida que no están bien, que no están en orden. Y yo, con la sencillez del corazón, recibo la palabra de Dios y entiendo lo que Dios quiere para mí. Y esto es importante. Yo necesito tener una actitud receptiva. Hay gente que viene a la iglesia y quizás disfruta del servicio y sale de la misma manera como ha llegado, porque su corazón está endurecido. Pero mi amado hermano, si tú hoy entregas tu vida a Jesucristo, Él va a quitar ese corazón de piedra y va a colocar uno de carne sensible que pueda recibir la palabra de Dios con libertad. Aplaudan a Él. Entonces diga a su vecino, necesitamos ser receptivos a la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios con humildad, independientemente de la fuente. Digo, independientemente de la fuente. Porque Dios puede utilizar a un niño, puede utilizar a un asno para hablar. Dios puede utilizar cualquier instrumento en sus manos para hacernos entrar en conciencia y que podamos hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Por eso recibimos recomendaciones de parte de Dios en su palabra. En la carta a los Hebreos, acompáñame a la carta a los Hebreos en el capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Carta a los Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Nos dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oye, la incredulidad es tremenda. Cuando tenemos incredulidad, la incredulidad no nos ayuda para nada a acercarnos a Dios. Así que esta mañana diga conmigo: incredulidad, te va de mi vida en el nombre de Jesús. Aplaudan a Jesucristo esta mañana. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate lo que dice la Escritura: para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? Endurece el corazón del ser humano. Entonces la recomendación es para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Mis amados hermanos, vamos a leer ahora lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Santiago en el capítulo 1, versículo 21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios? Esa palabra tiene poder para salvarte. Y si esa palabra ha sido implantada en nuestros corazones, nosotros como iglesia necesitamos ser diligentes. Si esa palabra ya ha sido implantada en nuestros corazones, nosotros como iglesia necesitamos ser diligentes. ¿Y qué es diligente? Diligente es una persona que sabe ya lo que tiene que hacer y lo hace. Si la palabra de Dios ha sido implantada en tu vida, ha sido implantada en tu corazón, o sea, ya tú sabes lo que Dios quiere para ti, tú necesitas ser diligente, tú necesitas hacer lo que tienes que hacer. Pero una persona diligente no es una persona que tan solo hace las cosas, sino que las hace bien y las hace a tiempo. Ya conmigo, las hace bien y las hace a tiempo. Porque si yo te encomiendo algo a ti y lo haces todo choreto, lo haces maltrecho, es mejor que no hagas nada. Si yo te mando a hacer algo a ti y tú lo haces mañana, pasado mañana, cuando te dé la gana, tampoco me sirve. Una persona diligente sabe lo que tiene que hacer, lo hace bien y lo hace a tiempo. Así que diga a su vecino, necesitamos ser diligentes. Diga conmigo, necesitamos ser diligentes. Porque si nosotros queremos definitivamente asirnos de esta salvación tan grande a la cual hemos sido llamados por Dios a una vida nueva con Él, necesitamos ser diligentes. Por esta misma razón el apóstol Pedro en la segunda carta, vayamos allí, la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 10 y 11, nos dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, me encanta esto, no caeréis jamás. Son recomendaciones para ti y para mí, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en esta mañana yo quiero concluir precisamente con las mismas palabras que nosotros tomamos al principio en la segunda carta del apóstol Juan, versículos 8 y 9. Y esta porción de la Escritura tiene que ver con una carta que Juan envía. Lo que podemos ver cuando leemos esta carta, usted lo va a poder leer completa en casa, es una sola paginita. No vemos con precisión a quién va dirigida esa carta, pero sí podemos percatarnos de que esa carta va dirigida a gente de fe. Va dirigida a gente que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gente que un día vivió una vida de pecado y se arrepintió. Pero Juan, por medio de esa carta, trae recomendaciones puntuales, maravillosas para cada uno de nosotros también. Y él dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Usted se imagina tantos años en el Evangelio que cuando Cristo venga, usted se quede, como dicen muchos por ahí, tanto nadar. Oye, ¿cómo sale el refrán así? Me gustaría que supieran más versículos de la Biblia. Pero es así, ¿de qué vale tanto esfuerzo, tanto trabajo para que nosotros podamos al final perder de una salvación tan grande? Entonces, el Señor nos dice en su palabra, mirad por vosotros mismos. A veces nosotros estamos pendientes de uno, del otro, de la tía, de la abuela, pero primeramente tú necesitas velar por ti. Si tú necesitas ayudar a otros, tú tienes que encontrarte bien
fuerte, fortalecido, vigoroso. Tú tienes que ser una persona con visión amplia, porque si no, los dos van a caer en el hueco. ¿Cómo puede una persona que está perdida guiar a otro? Entonces necesitamos mirar por nosotros mismos. Esa es la recomendación. Cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que aquí hay algo básico, hay algo clave, hay algo fundamental para nuestra vida cristiana. Y es que nosotros necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Hoy por hoy nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas clases de doctrina. Hay muchas cosas que se meten en la iglesia como enseñanza. Pero el Señor nos exhorta a que perseveremos en la doctrina de Jesucristo. Si nosotros perseveramos en la doctrina de Jesucristo, nosotros tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Yo no sé si usted se ha fijado, ha revisado la vida de los exitosos. La vida de los exitosos, cuando usted revisa la vida de personas que han sido exitosas en la vida, usted va a poder conseguir una lista de virtudes, pero seguramente allí, en medio de esa lista, usted conseguirá también la perseverancia. La perseverancia es algo que necesitan los estudiantes. Una persona que emprende una carrera tiene que ser perseverante. No pretenda usted que todo va a ser papaya, así como Walt Disney y todo chévere. Usted tiene que perseverar, tiene que librar obstáculos en la vida para al final alcanzar esa meta que se ha propuesto. Si usted es un deportista, usted necesita ser perseverante, esforzarse. Dios también nos anima a cada uno de nosotros a esforzarnos y ser valientes. Si usted es un atleta, necesita perseverar. Si usted es un cantante, es una persona que estudia la música, necesita perseverar. Si usted es un científico, necesita perseverar. Cuanto más nosotros, la iglesia de Jesucristo, necesitamos perseverar en la doctrina, en la enseñanza, en todo aquello que el Señor nos ha encomendado. Si aquellos procuran un trofeo, si aquellos procuran un galardón corruptible, cuanto más nosotros debemos perseverar para alcanzar una corona incorruptible. Esa es la meta del supremo llamamiento, que nosotros al final podamos alcanzar la salvación eterna, que no nos comechemos. Entonces, dígale a su vecino, necesitamos perseverar. Dígale que está a su lado, necesitamos perseverar, continuar con constancia. Diga conmigo, continuar con constancia. Todo aquello que hemos comenzado. Diga conmigo, necesitamos insistir con Dios. Dígalo fuerte, necesitamos insistir con Dios. Diga, necesitamos mantenernos firmes en la fe. Diga, necesitamos no movernos del lugar donde Dios nos ha plantado. ¿Saben ustedes, mis amados hermanos, cuántas personas han tenido planes y proyectos de vida lindos y preciosos y por falta de perseverancia están engavetados? Sueños que Dios mismo los plantó en su corazón para que ellos los pudieran haber hecho una realidad. ¿Saben ustedes cuántas personas han recibido a Jesús como su único Señor y Salvador personal y hoy por hoy están extraviados, están apartados del camino, están, mi amado hermano, apostatando de la fe, porque quizás su vida ha sido de alguna manera engañada, ha sido introducida en enseñanzas raras, locas, que no tienen nada que ver con Dios? Por eso, la palabra del Señor, necesitamos perseverar en la doctrina de Jesucristo. La palabra del Señor
Colosenses en el capítulo 2, versículo 8 al 10, nos dice lo siguiente. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, está hablando de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Nos dice que si nosotros tenemos a Jesucristo, estamos completos, y que en Jesucristo reposa la plenitud de la verdad. Ahora, si yo no tengo a Cristo, si yo me aparto de su doctrina, de su enseñanza, no tengo definitivamente la posibilidad de salvación. Porque si yo no tengo a Dios aquí abajo, ¿cómo lo tendré yo allá arriba? Pero el que persevera en la doctrina de Jesucristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Aplauda al Señor en esta hora. Aleluya. Nosotros nos gozamos, de verdad que nos gozamos cada vez que una persona decide por Jesús. Pero mucho más gozo hay en nuestro corazón cuando vemos a esa persona crecer en Dios, cuando esa persona se consolida en la fe, y no solamente para que él pueda disfrutar de todas las cosas que Dios le da por su gracia, sino que esa persona se convierte en un instrumento divino también para bendecir a otros. Porque así mismo como Abraham, Dios tan solo no quería bendecir a Abraham, sino que él mismo se convirtiera en bendición. Asimismo Dios desea hacer con cada una de nuestras vidas. Dios no desea bendecirte meramente con plata, con buena salud, con un carro, con una casa, con hijos, con un hogar, sino que tu vida entera sea bendición, que tú seas un hombre, una mujer portador de la gloria de Dios. Y entonces, si esto es lo que hemos conocido de parte del Señor, necesitamos perseverar. Así que, mis amados hermanos, si alguno cree estar firme, vele que no caiga. Cuidemos esta gracia tan maravillosa que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Póngase de pie en esta mañana y dele un fuerte aplauso a aquel que vive y reina en los cielos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque nos haces entender de que tú tienes cuidado de nosotros, de que tú traes, Señor, a nuestra conciencia, oh Dios, la necesidad de que necesitamos ser salvos, la necesidad de un Salvador. Y tú mismo te has revelado a nosotros, Señor, como el Salvador de nuestra vida. Nosotros en esta mañana te reconocemos como el Dios eterno, el Dios verdadero, como el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Hemos visto que tu mano de favor se ha extendido para cada uno de nosotros. Tú tienes cuidado de mí, de mi casa, de mi familia. Qué bueno, Dios, es por poder contar contigo. A veces, Señor, me siento angustiado, a veces me siento atemorizado, a veces me puedo sentir triste, pero tú estás allí como un Padre amoroso para levantarme con tu diestra de poder. Esta mañana mi corazón se hincha de alegría al saber, oh Dios, de tus muchas bondades, de estas promesas divinas, Señor, que me abren una puerta maravillosa y traen esperanza. Oh Dios, qué bueno, qué maravilloso es poder, oh Dios, levantar mis ojos hacia el cielo y saber que un día tú vendrás por mí. Oh Dios amado, te adoramos. Adórale al Señor en esta mañana. Levanta tus manos y adórale a Él. Te veo, cuanto más te conozco.
saber más de ti, mi Dios, cuán buena alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Nuestra vida cristiana tiene que ser una carrera ascendente. El apóstol Pablo hacía referencia a los corintios. Yo no corro la vida cristiana de cualquier manera, no corro así como la aventura. Bien, él estaba hablando, comparando la vida cristiana como un atleta que tiene que prepararse, que tiene que instruirse, que tiene que capacitarse, que tiene que perseverar. Porque dice, no sea que yo siendo heraldo venga yo también a ser descalificado. Necesitamos, diga conmigo, perseverar en Dios. Mi vida cristiana no puede ser como una montaña rusa, que hoy está arriba, mañana está abajo, que hoy está bien, mañana está un poco bien. No. Mi vida cristiana tiene que ser una carrera ascendente hacia el cielo. Que cada día yo me pueda santificar más con Dios. Que cada día pueda conocer más de su palabra. Que cada día pueda crecer en la fe, en el llamado que Dios me ha hecho. Que yo no me voy a detener, que yo voy a continuar, que yo voy a seguir, que voy a ser fiel hasta el final. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Quiero ser
Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa promesa también es para ti. Si tú te encuentras en esta mañana y aún no has aceptado a Jesús como el dueño y el Señor de tu vida, tú puedes esta mañana cambiar la historia para siempre. Amén.